Hola, buenos días. Os voy a hablar un poco off topic. No tiene así mucho que ver con el hilo general de las presentaciones. Espero que os resulte interesante. Es además un poco densa. Bueno, y además está delante de la comida. Bueno, confío en que lleguemos bien al final. Hablar de la neurociencia de la fidelización. Yo trabajo en IBM, pero esto es una presentación por mi cuenta. Y bueno, quiero hablaros un poco de lo que es el cerebro, la conducta y el neuromarketing. Circuitos de recompensa cerebral. Motivación, bueno, hemos estado hablando un poco de todo este tipo de cosas, sí tiene que ver un poco con lo que hablamos. Motivación es lo que me mueve a hacer algo, es el conjunto de procesos mentales que nos llevan a realizar un trabajo para obtener un reforzador, una recompensa. Son las ganas de hacer cosas, simplemente. Sin motivación no nos levantaríamos de la cama. Es una cosa clara que todos los actos que hacemos cada día son motivados. Cada uno de todos ellos. Si no, no los haríamos. La motivación será fácil o difícil de encontrar, pero todos son motivados. Un psicólogo conductista, Thorndike, en 1905, habló de la ley de efectos, bastante lógica. Dice: la probabilidad de que una conducta ocurra depende de sus consecuencias. Si las consecuencias son satisfactorias, la conducta ocurre más. Si las consecuencias son negativas, la conducta ocurre menos. Hay tres tipos de sistemas, básicamente el placer y el dolor. Huimos del dolor y nos acercamos al placer. Es así en todos los animales, en todas nuestras conductas, siempre hacemos esto. Pero hay también un balance homeostático que nos dice en qué momento los refuerzos son buenos o malos. Si tengo hambre, tengo un desbalanceo homeostático y la comida resulta un reforzador muy importante. Una vez que como, la comida, he restablecido el balance homeostático y la comida deja de ser un reforzador. Ya no me interesa la comida como estímulo. De modo que nos acercamos al placer, nos alejamos del dolor, pero depende también de nuestras circunstancias, de cómo estemos. Los estímulos aversivos producen sensaciones como dolor, miedo, asco, náusea. El miedo es la emoción más conocida, la reconocemos perfectamente en los animales. Todos los animales tienen miedo, todos los animales tenemos miedo. Es muy fácil de reconocer cuál es el estado de miedo de un animal, y además es muy fácil de manipular el miedo con los animales. Así es que la mayoría de los experimentos de motivación y no de motivación se hacen con miedo, más que con placer, que es un poco más complicado. Pero queremos hablar más bien de placer que de miedo en este foro. En 1954, estos señores, James Hall y Peter Milner, encontraron lo que se llamó en aquellos momentos el centro del placer. Estaban haciendo experimentos con una rata y resultó que la rata tenía un electrodo y pulsaba una palanca. Resultó que la rata empezó a pulsar compulsivamente la palanca hasta 5.000 veces por hora. La rata tenía heridas en las patas, no comía, no bebía, no paraba de hacerlo. El centro del placer, por lo tanto, ya conocemos el centro del placer. ¿Qué más nos queda por conocer? Ya sabemos cómo tenemos que gestionar conductas. Bueno, no es tan sencillo. El centro del placer es parte de un circuito de recompensa. Circuito de recompensa que tiene que ver con los reforzadores naturales, también con las drogas, con todo tipo de adicciones, multitud de cosas. Básicamente, muy por encima, existe un área que se llama el área ventral tegmental y el núcleo accumbens, y entonces cuando en determinadas circunstancias este área libera un neurotransmisor llamado dopamina, que se considera un poco el neurotransmisor del placer. Las cosas no son tan sencillas, porque la dopamina también influye en otras cosas, por ejemplo, en el Parkinson. Y si le dan mucha dopamina a alguien que tiene Parkinson, puede acabar teniendo brotes psicóticos. De modo que las cosas, como veis, no son en absoluto sencillas. Pero en este circuito hay dos tipos de dopamina. Este área libera dopamina en el núcleo accumbens y sentimos placer. Después de que esto ocurre, libera otro tipo de dopamina que vuelve a la situación anterior. Nos hemos saciado, estamos saciados. Todos los reforzadores naturales, como el agua, la comida o el sexo, liberan dopamina en este área, y en el experimento de Olds y Miller lo que encontraron fue que el área estimulada era este área en concreto. Y si destruimos este circuito, ¿qué ocurre? Que las ratas no hacen nada. No les interesa nada, no tienen ningún interés por nada, no están motivadas, no se mueven. Como veis, también hay otra parte que es la corteza prefrontal.
La corteza cerebral, normalmente el cerebro va de dentro hacia afuera, lo de dentro es más antiguo, me refiero a animales más antiguos, lo de fuera es más moderno, más humano. ¿Qué es lo que ocurre? Que los circuitos de placer son antiguos, pero el cerebro, la parte de corteza es la que nos dice qué es lo que es interesante o qué es lo que no es interesante. Si yo veo a 4 personas con mal aspecto por la calle y porras, siento miedo y el circuito del miedo es un circuito antiguo, pero el estímulo es mi corteza, digamos, humana superior la que me dice que ese es un estímulo aversivo. De modo que todo se va complicando. Tanto es así que este esquema sencillo puede convertirse en un poco más complicado. Ni siquiera este es muy complicado, pero aquí ya vemos que hay muchos más transmisores, muchos más áreas cerebrales. Realmente las conductas son sumamente complejas. Y el cerebro tiene 85.000 millones de neuronas, reducirlas a un par de núcleos no es tan sencillo. Sin embargo, sí es cierto que este circuito del placer está bien reconocido. ¿Qué reforzadores positivos hay? Los naturales, como el agua, la comida o el sexo, producen saciedad. Esto es muy importante. Una vez que los tienes, te sacias y el estímulo ya no te interesa. Hay reforzadores de nivel superior como el dinero, el reconocimiento social, escuchar chistes, cosas de este estilo. Ayer tecleé Nuclear Accumbens en Google y entonces había un experimento que decía que las galletas Oreo producen el mismo nivel de adicción que la heroína en ratas porque activan el Nuclear Accumbens. Bueno, espero que no haya nadie aquí de Oreo. Se pueden decir muchas cosas, pero parece como que básicamente los circuitos sí son los mismos. La estimulación eléctrica que hemos visto en las ratas, en el experimento del centro del placer, ¿qué es lo que ocurre con ella? Que no devuelve al estado homeostático previo porque hace un cortocircuito en el circuito general y entonces no devuelve al estado previo y la rata continúa excitándose. Y así es obvio que es una conducta poco adaptativa. Con eso te mueres. Demasiado placer mata. Y las drogas, finalmente, las drogas también cumplen con todo el mecanismo, tienen 2 características diferenciales. Una es la tolerancia, y es que para conseguir el mismo placer quiero cada vez más droga, una dosis mayor. Ese es el efecto de la tolerancia. Y el efecto de la dependencia, y es que cuando me falta la droga me encuentro muy mal, tengo un síndrome de abstinencia. En 1952 este señor Paul MacLean propuso un modelo que se llamaba el cerebro triuno, que quizás suene, y que no es así, es simplemente como representación, puede servir como idea, que viene a querer decir que tenemos tres fases. El cerebro reptiliano, como os decía, de dentro a fuera, más antiguo, es el que se ocupa de las funciones vitales como respirar o mantener la tensión sanguínea, el calor corporal, etc. El sistema límbico es el que tiene que ver con las emociones que hemos hablado y el neocórtex con los pensamientos superiores humanos. Bueno, de todo esto podemos llegar a la conclusión de que activamos los centros de placer, liberamos dopamina. Bueno, parece muy complicado para trabajar con personas. Hay otro método mucho más sencillo, que es la conducta, lo que todos hacemos todos los días. Todos los días hablamos con los demás, influimos en ellos, tenemos conductas que refuerzan las actitudes de los demás. ¿Qué es lo que queremos? Conseguir conductas positivas de acuerdo a lo que a nosotros nos interesa. Reforzamiento conductual. Durante todo el siglo pasado, esto equivale aproximadamente a 2 cursos de psicología comprimidos en 30 minutos. Durante todo el siglo pasado hubo una corriente de psicólogos que era el conductismo, sonará probablemente, que hizo montones de estudios sobre la conducta. Básicamente viene a querer decir, vale, el cerebro es una caja negra, yo no puedo ver qué es lo que hay dentro, pero sí puedo ver cuáles son los estímulos y las respuestas que se producen y estudiarlas. Y las estudiaron muy a fondo y estudiaron montones de parámetros y hay cientos de experimentos. Llegaron a la conclusión de que hay 3 tipos de aprendizaje, el no asociativo, el condicionamiento clásico y el operante. El primero de todos ellos fue Pavlov, el famoso perro de Pavlov. Pavlov recibió uno de los primeros premios Nobel de fisiología. Trabajó con perros y estableció estos 3 tipos de aprendizaje. No asociativo,
y condicionamiento clásico. No sé si lo veréis porque está muy abajo. El primero de todos es la habituación. El perro oye un sonido, más o menos le presta alerta, sigue oyendo el sonido, deja de prestar alerta porque no le dice nada al sonido. Bueno, esto es muy importante porque en cantidad de situaciones lo que ocurre es que nuestros usuarios, nuestros interlocutores se habitúan y lo que antes podía ser interesante deja de serlo. La sensibilización es el perro oye un sonido, no le presta demasiada atención, a continuación recibe una descarga eléctrica, el perro se pone alerta y a continuación el sonido también le produce, digamos, excitación porque no sabe qué es lo que va a ocurrir. Está sensibilizado, cualquier cosa le inquieta. Y como asociación de dos estímulos el condicionamiento clásico. El perro oye un sonido, luego se le presentan asociados un conjunto de veces el sonido y una descarga eléctrica y el perro aprende a asociar el sonido con la descarga eléctrica y la sola presentación del sonido hace que el perro tenga miedo. Como veis, el miedo es más fácil de condicionar. Realmente Pavlov trabajaba más bien con salivación y placer, pero el miedo es más sencillo. Pensaréis que esto es cosa de animales, pero no es verdad. Un restaurante es un edificio físico que no es comida, pero a ti te representa la comida. Luego, nuestra conducta es siempre un conjunto de asociaciones que responden a estos tipos de aprendizaje. Y luego está el condicionamiento operante, que lo hicieron Thorndike y sobre todo Skinner, que es muy famoso, como habréis oído hablar muchas cosas muy malas del condicionamiento operante, de Skinner y tal, realmente como que es muy fácil condicionar y bueno, no es así, pero es muy importante, ¿no? Skinner montaron un esquema que se llamaba ABC por sus siglas en inglés, Antecedent Behavior Consequence, que es ante una determinada situación estimular, tengo una respuesta y la respuesta tiene unas consecuencias. Dependiendo de esas tres cosas, pues de la primera y la tercera cambia un poco la del medio, que es la respuesta. El estímulo es muy importante porque yo trato de abrir la puerta de mi casa, yo estoy en la puerta de mi casa, saco la llave, abro la puerta y entro. ¿De acuerdo? La conducta es abrir la puerta y el resultado reforzador es que se abre y puedo entrar. Y el estímulo es que estoy delante de la puerta de mi casa. Si esto no es una conducta que yo realice aquí o en cualquier otro lado, tiene que estar la puerta delante. Esto parece una obviedad, pero hay cantidad de situaciones en las que pretendemos tener una respuesta en una situación estimular que no vale. Y esto es también muy importante, por ejemplo, en el caso de las drogas. Las drogas se dan más en unas determinadas circunstancias, por ejemplo, fumar. Aquí habrá fumadores que ahora mismo no estáis necesitando fumar, porque entendéis que en esta situación estimular no hay que fumar. Algunos sí, seguro, pero en general, ¿no? En cambio sales a un sitio donde está todo el mundo fumando y te entra la gana de fumar. El estímulo es muy importante. Skinner montó esta caja que tiene todo, pues un suelo electrificado para tener, digamos, estímulos aversivos, un distribuidor de alimento para estímulos positivos, un pulsador que eran las respuestas y un conjunto de estímulos previos que eran altavoces y luces. En este dibujo de aquí os leo lo que dice. Una rata le dice a la otra: es un fenómeno interesante, cada vez que pulso esta palanca este estudiante de posgrado vuelve a respirar. Bueno, lo que viene a querer decir es que sí, el estudiante está esperando que las ratas estén condicionadas, pero él está condicionado también. Todos estamos condicionados. Realmente el condicionamiento nos influye permanentemente. No es una cosa, como he dicho antes, de animales. Yo creo que si superamos esta, vamos bastante bien.